Introducción. Las teorías del aprendizaje parten de la construcción teórica de varios autores que tratan de explicar desde diferentes enfoques cómo se da el proceso de aprendizaje en las personas. De esta manera, estas teorías permiten comprender los factores que inciden en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Estas teorías surgen a partir del siglo XX bajo los postulados de tres corrientes principales: el conductismo, el cognitivismo y el constructivismo. Teoría conductista del aprendizaje. Desde el conductismo, el aprendizaje es un proceso basado en reflejos condicionados por un conjunto de estímulos. Asimismo, supone que el resultado del aprendizaje es un cambio en la conducta centrado en lo que se puede observar, es decir, a través del estímulo-respuesta y el refuerzo positivo. Principales postulados. Se aprende asociando estímulos con respuestas. El aprendizaje está en función del entorno. El aprendizaje no es duradero, necesita ser reforzado. El aprendizaje es memorístico, repetitivo y mecánico, respondiendo a los estímulos. Los principales autores representantes de la teoría conductista son Pavlov con su teoría del condicionamiento clásico, Watson con la teoría conductista, Skinner con la teoría del condicionamiento operante y Bandura con la teoría del condicionamiento vicario. El aprendizaje conductista en el aula. Rol del docente. El docente maneja un modelo de comunicación vertical en el que él está por encima del alumno. Asimismo, dirige todo el proceso de enseñanza-aprendizaje a partir de acciones de estímulo y respuesta con refuerzos o castigos o estímulos adecuados. Además, es quien posee el conocimiento y diseña todos los objetivos de aprendizaje encaminados a la repetición y memorización. El rol del estudiante es ser un sujeto pasivo y considerado como una tabla rasa que no tiene conocimientos. Además, él trabaja a partir de la repetición y la memorización. Asimismo, el estudiante es un receptor pasivo para aprender todo lo enseñado. Teoría cognitiva del aprendizaje. Nace a mitad del siglo XX basada en la experimentación y observación. Esta teoría se basa en los planteamientos del procesamiento de la información y centra el aprendizaje en la adquisición de conocimientos a través de un proceso en el que el sujeto presta atención a los sucesos del medio, codifica la información que debe aprender y la relaciona con el conocimiento que ya tiene. Almacena la nueva información en la memoria y la recupera cuando la necesita. Principales postulados de la teoría cognitiva. Los aspectos cognitivos son la base del aprendizaje. Los aspectos cognitivos son los mediadores de la conducta y son estos los que modifican el aprendizaje y posteriormente los cambios en el comportamiento. El aprendizaje es un proceso activo en el que se elaboran representaciones y significados propios en el pensamiento. Los principales representantes de esta teoría son Brunner con la teoría del aprendizaje por descubrimiento, Ausubel con la teoría del aprendizaje significativo, Sternberg y Glasser con los postulados de inteligencia y pensamiento. El aprendizaje cognitivista en el aula. Rol del docente. El docente es un mediador o intermediario en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Parte de la idea de que el alumno es un sujeto activo que aprende significativamente. Además, realiza procesos de retroalimentación como guía y apoyo y crea un ambiente de aprendizaje que permita y estimule la relación de los conocimientos previos con los nuevos. Rol del estudiante. Es un sujeto activo que aprende significativamente. Es un sujeto que aprende a aprender y a pensar. Trabaja a partir del procesamiento de la información y posee competencias cognitivas para aprender y solucionar problemas. Aprendizaje significativo. Ausubel, en su teoría de aprendizaje significativo, postula que aprender significa comprender y que para ello es indispensable contar con los conocimientos previos del estudiante. Defiende un modelo didáctico de transmisión, recepción,
significativa que supere las deficiencias del modelo tradicional. Propone técnicas de los mapas conceptuales a través de dos procesos, la diferenciación progresiva y reconciliación integradora. Teoría constructivista del aprendizaje. El constructivismo empieza a gestarse en la década del siglo XX en los trabajos de Jean Piaget. Postula en su teoría que existen diferentes niveles de adquisición del conocimiento o desarrollo cognitivo en las diferentes edades de la persona. Etapa sensoromotriz, de 0 a 2 años. Se da un aprendizaje inicial de los objetos físicos. Etapa preoperacional, 2 a 7 años. Se da el desarrollo básico de habilidades verbales. Operaciones concretas, 7 a 12 años. Se da inicio al pensamiento lógico y abstracto. Operaciones formales, 12 a 25 años. Se da inicio al pensamiento lógico y sistemático. Principales postulados. El aprendizaje se concibe como la construcción de estructuras mentales por parte del sujeto. El conocimiento humano surge en la interacción del sujeto con su medio. El conocimiento está construido de manera activa por el alumno a través de estructuras y operaciones mentales internas. En el proceso de aprendizaje se dan mecanismos de adaptación, asimilación y acomodación. Es importante el proceso de interiorización como vía para el desarrollo de la creatividad. Los conocimientos previos cumplen un papel fundamental en la adquisición de nuevos y en la configuración de nuevas competencias. El aprendizaje constructivista en el aula. Rol del docente. Orientar y facilitar el aprendizaje. Creador de condiciones óptimas para que se produzcan las interacciones constructivas entre el estudiante y el objeto de conocimiento. Promotor del desarrollo de la autonomía de los estudiantes. Motivador de desarrollar habilidades en sus estudiantes. Rol del estudiante. Es un sujeto activo responsable de su propio proceso de aprendizaje. Es autónomo y construye sus propios conocimientos. Participa activamente en las actividades propuestas, enlaza sus ideas y las relaciona con las de los demás. Caso. Contexto. Institución pública de la ciudad de Bogotá en la localidad de Kennedy. Caracterización. Viviana es una niña de 12 años que cursa quinto grado de primaria en la institución pública de la ciudad de Bogotá. La estudiante tiene un diagnóstico de retraso cognitivo leve y cuenta con un historial de dificultades de aprendizaje en matemáticas y comprensión lectora. Hace 6 meses fue cambiada de colegio privado a colegio público debido a las dificultades económicas de su madre, quien se separó recientemente de su cónyuge. Actualmente la niña va perdiendo el 80% de las materias. Se encuentra desmotivada y no quiere regresar al colegio porque se siente rechazada y no logra entender a los maestros, quienes manifiestan que la estudiante debe ser trasladada a otro colegio que le garantice el proceso de inclusión, identificación del problema y o necesidad. Cambio de institución educativa del sistema público al privado, donde las condiciones y métodos de enseñanza cambiaron para Viviana y que inciden en el proceso de adaptación y aprendizaje. Quizás el colegio no cuenta con un modelo inclusivo para los niños con necesidades educativas especiales. Los maestros no adoptan sus metodologías a las necesidades del estudiante y la solución que brindan es cambiar la institución. Propuesta. Acompañamiento desde el área de orientación escolar para buscar las estrategias pertinentes de apoyar al estudiante. Brindar las recomendaciones a los padres y establecer estrategias a los docentes teniendo en cuenta la situación que presenta la estudiante. Conclusiones. Las teorías del aprendizaje son un fundamento teórico enriquecedor para todos los profesionales que ejercen en el ámbito educativo y que propenden tener prácticas favorables para el proceso de enseñanza de aprendizaje. Asimismo, son una herramienta fundamental para los psicólogos educativos y psicopedagogos para contextualizar las prácticas que se dan en el aula y poner estrategias adecuadas para los docentes y alumnos en las instituciones educativas.